a la segunda ley de la termodinámica. Muy bien. Y esta segunda ley de la termodinámica, bueno, los quiero escuchar. ¿Qué consultaron? ¿Qué les llamó la atención? Profe, yo busqué algo que dice, cualquier proceso que ocurre espontáneamente produce un aumento de entropía del universo. Yo encontré varias cositas. La primera es que dice que en la primera ley, o sea, los procesos ocurrían en cualquier dirección, de que podía entrar calor y salir trabajo en cualquier dirección. Pero ahora en la segunda ley no, dice que solo ocurre en una dirección. Y el proceso no ocurre a menos que satisfaga la primera. O sea, que si no se puede hacer en la primera, no se va a poder en la segunda. Y que los cuerpos pueden absorber o rechazar cantidades finitas de calor. Ok, listo. Y traducción al español chichombiano, ¿qué significa todo eso? Profe, ¿Sí? ¿Sí? O sea, ahí lo estaba diciendo más o menos con mis palabras. Bueno, listo, qué pena. Ok. ¿Por ahí dijo algo alguien más? ¿Iba a decir algo alguien más? profe, yo, Profe, es que hasta todo eso trabaja es como mercado. con las máquinas térmicas. Ok, dale, muy bien. Mercado. Pues yo vi algo que dijo Kelvin, me llamó la atención que la frase decía, espera, no es posible un proceso que convierta todo en calor, atrayendo es como absorbido de un trabajo. Eso, o sea, me dejó como que pensando como que, Ajá. no sé. Sí. No sé, es como, o sea, espere. De ahí lo busco. Dale, pues. Espere, porque ya lo busco, espérese. Profe, el enunciado de Kelvin dice que no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. O sea, es como decir que no es posible que todo lo que ay. Dale. Tienes la idea. Yo no sé explicar, profe. Ay, así le vas a decir al jefe tuyo. Él te va a decir, yo no sé cómo pagarte. Bueno, pero ahí van. Ahí van. Es de Kelvin Planck, el enunciado, ¿cierto? Sí. No sabías cómo pronunciar el Planck. No. Nadie sabe. Bien, la segunda ley de la termodinámica ya guarda relación con lo que dijo una compañera que estaba asociada a la parte de las máquinas térmicas. Bien. ¿Por qué forma parte de las máquinas térmicas? ¿O por qué hace relación a las máquinas térmicas? Porque la segunda ley de la termodinámica nos indica que todos los procesos tienen que considerarse su dirección de cómo está ocurriendo la transformación. ¿Bien? Es decir, no va a ser lo mismo.
Ejemplo 1. Ejemplo 1. El ejemplo más común. Tenemos una taza. Bien. Y esa taza tiene un líquido caliente. Esa taza está apoyada sobre la mesa, sobre una mesa, ¿verdad? Y está intercambiando energía con el entorno. ¿Listo? Pasado un tiempo, pasado un tiempo T, ¿qué va a suceder? Esto vamos a decir que está a unos 28 grados Celsius y esto que está acá va a estar a unos 40 grados Celsius. Bien. Entonces, ¿qué va a suceder pasado un tiempo? La taza va a perder calor. Exacto. No la va a perder, la va a ceder. ¿Hacia dónde la cede? La taza cede calor hacia el entorno. ¿Cierto? La taza cede calor hacia el entorno. ¿Sí o no? Bueno, si la taza cede calor hacia el entorno, eso significa de que la taza al final o pasado un tiempo, junto con el entorno, van a tener ¿qué cosa? Van a alcanzar un equilibrio térmico. ¿Quién me dice cuánto va a ser el valor en el que se va a mantener ese equilibrio térmico? Muchachos, ¿a qué valor de temperatura se va a alcanzar el equilibrio térmico? Cuando la temperatura, No, la magnitud. ¿Cuánto va a ser el valor en el que se van a equilibrar las dos temperaturas? Bueno, vayan pensándolo. Muy bien, entonces, lo que sabemos es que este proceso es el que comúnmente sucedería, ¿cierto? Ahora, bajo esas mismas condiciones, ¿hay alguna posibilidad de que el entorno, genere calor dentro de la taza con el ánimo de que comience a aumentar su temperatura? Es decir, al final se busca que el fluido, Dios mío, eso sí se escribió horrible, que el fluido se coloque aún más caliente. Ah, no, estoy escribiendo horrible hoy. Bien. Entonces, se busca que el fluido se coloque aún más caliente de lo que está. ¿Es posible realizar ese proceso en esa dirección?
solo con el entorno y con la tasa? Respuesta. No. No es posible, ¿cierto? Eso no es posible. Entonces, es precisamente lo que comienza a indicar la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica te va a decir, va a comenzar a existir una dirección en el que ocurre el proceso. 1. Y 2. La segunda ley de la termodinámica te va a comenzar a decir también de que el calor que se esté generando va a contar con calidad y con cantidad. Eso es muy similar a lo que estaba comentando uno de los compañeros, que decía, se va a poder absorber una cantidad finita de calor. Eso es lo relacionado a la cantidad. Y lo relacionado a la calidad guarda relación con un concepto denominado eficiencia. Y como yo siempre les decía, o bueno, con los que lograron hablar conmigo en su momento, existen diferentes tipos de eficiencia. En esta vamos a hablar de la eficiencia térmica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo básicamente la segunda ley de la termodinámica. Bien, entonces, miremos lo siguiente. Anda, ya me alcancé ese pedazo. Meterme para acá. Segunda ley de la termodinámica. Ahí estamos. Bien. Entonces, imaginemos ahora lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos un depósito. Este es el ejemplo número 2. ¿Listo? Eso, muy bien. Otra vez. Saltamos. Eso. Allá. Muy bien. Y ese depósito que tenemos aquí va a contener un fluido. ¿Listo? Por aquí va a haber un fluido. Y ese fluido internamente va a tener, este es un mezclador, una varilla mezcladora. ¿Ven? ¿Qué va a ocurrir? ¿O cuál va a ser la tendencia de este sistema que nosotros tenemos aquí? La varilla mezcladora o la mezcladora va a realizar un trabajo sobre el fluido. ¿Sí o no? Es lo más normal que ocurra. Si la varilla, es decir, esto comienza a girar, este mecanismo comienza a girar. Si la varilla comienza a girar, ¿qué va a pasar con la energía interna del fluido? ¿Cuál va a ser la tendencia? ¿Qué va a suceder? La energía interna va a comenzar a aumentar, ¿verdad? Es decir, que esto que está aquí internamente del fluido, la energía que tiene él va a comenzar a aumentar y por tanto va a comenzar a ceder calor por transferencia. Va a comenzar a ceder flujo de calor. ¿Bien? Eso
Es lo que normalmente se espera. ¿Listo? Ahora, digamos que tenemos el mismo dispositivo, tenemos exactamente la misma cantidad de fluido, tenemos exactamente el mismo bastidor, mezclador, ¿cierto? Pero ahora nosotros necesitamos que el fluido mueva las aspas de la mezcladora para obtener ese trabajo que se hizo acá. ¿Será eso posible? Basado en el mismo balance que tenemos acá de este lado, lo que les trato de decir es lo siguiente. Yo tengo ahora este dispositivo, tal cual, igualito, y ahora yo le voy a suministrar esa misma cantidad de calor que él podría haber sacado acá, se la voy a suministrar acá al fluido. Es decir, esto va a comenzar a aumentar su energía interna. Pero eso me va a dar garantía a mí de que yo voy a obtener el mismo trabajo acá. ¿Va a ser igualito a este? Respuesta. No es posible, ¿cierto? No se puede. ¿No? Profesor, o sea, no nos insulte con ese tipo de preguntas. No se puede. Y es verdad, no se va a poder, ¿cierto? Porque a pesar de que esto comience a aumentar su energía interna o el fluido comienza a aumentar su energía interna, no va a ser capaz de coger y comenzar a mover las hélices para generar el trabajo que se necesita para mover esas aspas. ¿Cierto? Entonces, este es otro ejemplo donde podemos identificar de que los procesos tienen una dirección en la que ocurren las cosas. ¿Listo? 1. 2. También se puede decir algo más. Se puede llegar a unas conclusiones de esto que tenemos aquí. Conclusiones. Número 1. Toda cantidad de trabajo que entra a un sistema permite convertirse en calor. ¿Cierto? Está asociado a este ejemplo 1 que tenemos aquí. Yo estoy ingresando una cantidad de trabajo y al final esa cantidad de trabajo se está transformando en un calor. Conclusión número 2. Son muy bobas, pero la verdad son conclusiones, hay que decirles. No todo el calor que entra a un sistema se puede transformar en trabajo. ¿Listo? Al menos por los métodos tradicionales. Al menos no por los métodos tradicionales. ¿Okay? Entonces, conclusión de la segunda ley de la termodinámica. Todos los procesos cuentan con una dirección, con una cantidad y una calidad de energía. Bien, esta definida en forma de calor. Listo. La segunda ley de la termodinámica también se puede definir asociada a la condición de entropía. Bien, es un concepto que más adelante vamos a tratar de tocar. Sin embargo, me interesa mucho más de que la parte conceptual de la segunda ley quede clara. ¿Vale? Entonces, hasta ese punto creo que no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces. Profesor, ¿te pregunta? Sí, diga. Colocar un momentico, rodar un poquito hacia la izquierda que estoy copiando.
¿Esto? Sí, un poquitico más. Listo, ahí, gracias. Profe, Sí, dígame. con respecto a lo de la taza de café, Sí. si se busca un equilibrio, entonces sería, o sea, sería como tenerlo todo Sí. igual, no se sacaría una diferencia entre las temperaturas. ¿Tú dices que restarlo? Eso creo, o sea, eso es lo que Eso es lo que estoy entendiendo y le estoy estás maquinando. entendiendo. Oh, ok. O maquínalo un poquitico más. Listo, profe, ya puedes seguir. ¿Listo? Ok, muy bien. Ya. Maquínalo un Gracias. poquitico más. Listo, cómo no. Porque entonces aquí vamos a comenzar a ver una cosa. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? De esta conclusión que nosotros sacamos acá, de que no todo el calor puede convertirse en trabajo, decíamos de que por métodos tradicionales no es que sea muy bueno que se logren dar. Bien. Sin embargo, hay formas en las que se pueden ofrecer esas transformaciones de calor. Y están basados en lo que se conoce con el nombre de las máquinas térmicas. Bien, las máquinas térmicas. ¿Cómo funciona una máquina térmica? Una máquina térmica tiene tres cosas fundamentales, o tiene un montón de cosas fundamentales. Bájalo en un montón y las vamos enumerando, ¿vale? Entonces tenemos, primero, tiene que tener una fuente de calor. ¿Listo? Es decir, de donde ella va a tomar ese calor para empezar a trabajar. ¿Bien? Eso se llama una fuente de calor o se conoce con el nombre de fuente de alta temperatura. ¿Listo? Normalmente, gráficamente se vería algo más o menos así, muy caricaturesco. Esta es una fuente de alta temperatura. No se vayan a burlar de nadie, por favor, por el FAT. Ahí está. ¿Listo? Una fuente de alta temperatura. Eso es lo primero. Segundo, va a contar con unos dispositivos que va a permitir convertir el calor en trabajo. ¿Listo? Es decir, que de aquí va a salir calor. Y eso va a llegar a un dispositivo que se conoce con el nombre de máquina térmica. Y eso va a permitir producir un trabajo. ¿Vale?
Así va la cosa. Mire cómo va. Sin embargo, de esa cantidad de calor, vamos a hacer esta flecha aquí bien gorda, así bien gorda. ¿Listo? Una porción de ese calor se va a convertir en trabajo a través de la máquina térmica. Y vamos a tener que otra porción de ese calor se va a ir. ¿Listo? Va a ser rechazada. Otra cantidad de ese calor va a ser rechazada y se va a ir a un depósito. O lo que se conoce con el nombre de sumidero. O en su defecto, fuente de baja temperatura. ¿Listo? A un sumidero. Fuente de baja temperatura. Sí ven que esto es básicamente lo que les estaba diciendo cuando le hablábamos de los términos de la calidad y de la cantidad. ¿Bien? Esta guarda relación con este esquemita que tenemos acá. Este es el esquema muy común de una máquina térmica. Necesita una fuente de energía de alta. De esa fuente de energía, él absorbe calor y pone a funcionar su equipo. Produce un trabajo asociado a ese calor. Sin embargo, no todo el calor se hace trabajo, sino que mucho o parte de ese calor se va hacia un sumidero o hacia una fuente de baja temperatura. Pregunta: ¿cuál será ese sumidero o cuál será esa fuente de baja temperatura? ¿Dónde estará metido esa vaina que nosotros no lo vemos? Si ustedes analizan bien las cosas, y vamos a poner el ejemplo de un automóvil. ¿Cómo funciona un automóvil? No es un ejemplo muy clásico de una máquina térmica, pero más bien las máquinas térmicas son elementos, las máquinas térmicas son sistemas de combustión externa, o la gran mayoría son de combustión externa, y un carro es de combustión interna. Pero me sirve para explicarle un poquitico de qué es ese sumidero. ¿Vale? Ese sumidero es el lugar donde se deposita todo. La atmósfera. Ese es un sumidero. ¿Dale? Que de ahí es de donde comienzan a hacer toda esta inquietud de los efectos invernaderos, de por qué estamos cada vez contaminando más y más. Pero eso sucede debido a que no se llegó a pensar en que en un futuro la cantidad de automóviles que existiesen, cada uno de ellos aportando un poquitico de ese calor que se retira. Ahora, ¿cómo se retira ese calor de esa máquina térmica? ¿En forma de qué? Es en forma de ese humo, ¿cierto? Es ese humo negro, que no debería ser muy negro porque también eso indica de que, pues bueno, ahí internamente el motor tiene unas fallas. Pero son todos esos gases calientes, porque son gases calientes. Por ser un gas caliente, ¿hacia dónde coge? Hacia la atmósfera, él se va lejos. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el ejemplo de un solo carro. ¿Cierto? Un solo carro. Y ese solo carro produce esos gases.
¿cierto? Esos gases están a una alta temperatura. Profe, una pregunta, a los ríos también se puede, ¿no? Porque en los barcos también se suelta el humo y eso. Por supuesto. Excelente. Ya ahora ya lo están captando. Qué bueno. Entonces, mira ese solo carro. Digamos que solo existiera un carro en el mundo, ¿verdad? Ese carro produce esa cantidad de humo, es decir, produce esa cantidad de temperatura elevada que al final se va a nuestro entorno, ¿cierto? Se va hacia afuera. Y ese entorno va a tener una temperatura. No pongamos el ejemplo de Barranquilla, porque ahora mismo esa vaina no funciona, ¿cierto? Digamos que estamos en Medellín a unos 28 grados Celsius, ¿verdad? Y estas temperaturas que están alcanzándose aquí, o de salida del escape del automóvil, están a unos, ¿cuánto puede estar más o menos? Digamos con unos 48 grados Celsius, ¿cierto? ¿Será que la cantidad de energía que se está produciendo por un solo automóvil será capaz de cambiar la temperatura externa de nuestro entorno? Es decir, ese solo carro será capaz de cambiar la temperatura de todo el entorno, de todos esos 28 grados Celsius. ¿Será que lo cambia? No. No lo Y puede si lo cambiar. cambia, lo cambia muy insignificante. ¿Qué sería insignificante? 28.000000000000000000000000001, ¿cierto? Es decir, no va a ser posible, ¿vale? No va a ser posible que esa cantidad de energía que emana ese solo automóvil sea capaz de cambiar la temperatura del entorno de los 28 grados Celsius. Al final, entonces, los gases que se están produciendo terminarán alcanzando un equilibrio térmico del entorno, ¿verdad? Por tanto, Amelia, para el ejercicio del café, ¿ya sabes cuál es la magnitud? No, quedé nada. Me rendí. Ay, te lo acabo de dar la respuesta. Pero, o sea, dicen que La respuesta. Mira la respuesta. no, escúchame. Dígame, Dice dígame. que la temperatura del aire va a ser igual a la temperatura que pierde la taza. No, yo estoy diciendo que la temperatura que va a alcanzar los gases de salida del automóvil van a terminar equilibrándose con la temperatura del entorno. Y como la temperatura del entorno no va a cambiar por este insignificante carrito, entonces ¿cuál va a ser la temperatura de equilibrio al final? 28 grados Celsius. 28. Ajá. ¿Cuál va a ser la temperatura final acá? 28 grados Celsius. Porque no puede ser posible que la cantidad de energía que está emanando sola taza de café sea capaz de subir en 1 grado Celsius la temperatura de todo el entorno. De todo el entorno. Es decir, saque absolutamente todo de su casa, televisores, muebles, su esposo, a su esposa, a su hijo, saque todo eso y deje solo una taza de café caliente en su casa. Y pregúntame si cuando entre usted ve, uy Dios, qué calor, uf, esa taza hizo destrozos aquí. No, ¿verdad? Eso no va a ocurrir nunca, ¿cierto? Porque primero alcanza el equilibrio térmico la taza a los 28 grados Celsius antes de que todo el entorno se suba
la temperatura a 29 grados Celsius. Ahora, si usted lo que quiere hacer es, bueno, ¿cuál es el efecto de la temperatura alrededor de unos 2 o 3 milímetros de la taza? Ya es una película diferente, porque estamos cambiando el sistema el sistema, ¿cierto? Estamos cambiando el sistema. Muy bien, eso era como para explicar un poquitico esto de la parte de la cantidad, de la calidad y de los sumideros. Entonces, sumideros hay muchos. El más común es la atmósfera, ¿cierto? Entonces, por eso es que ustedes ven que la gran mayoría de empresas dedicadas a la parte de generación de energías se ubican cerca de ríos, se ubican cerca de lagos, se ubican en las afueras de las ciudades, no quedan dentro, sino siempre en las afueras, precisamente buscando esas condiciones de sumideros, ¿vale? Porque es muy difícil de que termine por calentarse ese sumidero en función de los calores que se generan por las pérdidas de las máquinas térmicas, ¿vale? Pero entonces ya vemos que ese efecto pues está cobrando ya bastante, nos está cobrando con creces esto, ¿verdad? Porque cada vez más son las máquinas que existen, cada vez más son las plantas termoeléctricas que se generan y cada vez hay más y más automóviles afuera. Entonces, ahora súmele esos 48 grados Celsius en Barranquilla por la cantidad de carros que existen, por la cantidad de motos, por la cantidad de motocarros, por la cantidad de bicicletas con motor. Bueno, esas son eléctricas, yo creo que no. Pero si se dan cuenta, es cada vez más y más la cantidad de energía que estamos echando al ambiente. Por tanto, eso significa que ya está llegando un momento en que este man ya está aumentando de temperatura. Y si ustedes analizan bien las cosas, que se aumente 1 grado Celsius la temperatura del planeta, es una cosa grave. Eso significa que la cantidad de energía que se está generando es absurdamente alta. ¿Cierto? Nada más alcáncense a divisar cuánto debe ser lo que se está perdiendo en energía para que el entorno aumente 1 grado Celsius. Tarea. Consultar los efectos de un aumento de temperatura del entorno, es decir, del planeta. ¿Listo? ¿Cuáles serían los efectos de incrementarse la temperatura de nuestro planeta? Pero es que eso ya lo estamos viendo, profe. En 2 grados Celsius, en 3 grados Celsius. No, pero ustedes todavía no se están alcanzando a divisar eso. Búsquenlo, analícenlo y me lo comentan en la próxima clase. Ahí tenemos una consultica bien bacana. O sea, espere. ¿Usted quiere que lo busquemos como desmenuzado termodinámicamente o simplemente busquemos los cambios del... Caramba, si tú me puedes analizar, si tú me puedes analizar termodinámicamente lo que está sucediendo, es fantástico. Pero también van a consultar cuáles son los efectos, todos los defectos que habría en que se aumente en 1 grado Celsius la temperatura. ¿Listo? Todos los efectos, todos, o la gran mayoría de defectos. Eso es lo que quiero. No pido nada. Una cosita ahí chiquitica.
Bueno, seguimos. Ya estamos coronando, se los prometo. Y vamos en 2, 3. 3. Oh, ya, profe, o sea, quiere decir, disculpe, es que no tenía el celular en la mano. Ok. Como tipo un evento mucho más grande, porque es. los aumentos que hemos venido teniendo en estos últimos años son de 0,1, 0,3 y así. Sí, efectivamente. Entonces, 3. 3 dentro de lo que son las condiciones de las máquinas térmicas, ¿cierto? Entonces decíamos que rechazaba calor. Rechazan calor a un sumidero o a una fuente de baja temperatura. 4. Operan en un ciclo. Operan en un ciclo. 5. Requieren de un fluido. Profe, el 3. Rechazan calor a un sumidero. Opera en un ciclo del 4 y requieren un fluido. Vamos a comer merienda, toma. Hacia y desde el cual se transfiere calor. Ese fluido tiene como nombre o recibe como nombre de fluido de trabajo. ¿Listo? Para terminar, se los prometo, vamos a identificar cómo funciona un poquitico esas máquinas térmicas. Porque una máquina térmica es un conglomerado realmente de muchísimos dispositivos. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que compone a todo ese sistema? Una fuente de alta temperatura, ¿cierto? En este caso, eso va a recibir el nombre de un horno. Este ejemplo que les voy a colocar, ¿vale? Ese horno, obviamente, tiene un fluido que lo calienta y al final lo lleva a la máquina térmica. Es decir, que este horno termina convirtiéndose. Esperen un segundo, por favor. Mira, no lo vayas a romper todo porque lo puedes ir sacando así. Yo le pongo esto porque yo te voy a dar. Mira, siéntate aquí, Pablo. Bien, entonces tenemos entonces un horno que funciona como la fuente. Bueno, se calma. Se calma, señorita. Ya me dijo que tiene calor, te lo voy a traer. De alta temperatura. ¿Listo? Y esa fuente de alta temperatura entonces
se va a generar un calor, un Q, ¿cierto? Y eso va a entrar. ¿De qué color lo pondré? Vamos a ponerlo aquí así. A una máquina térmica. Listo. En esa máquina térmica, ese calor lo va a recibir inicialmente un primer dispositivo que se conoce con el nombre de caldera. ¿Vale? La caldera, vamos a ponerle aquí 1. Caldera. La caldera es un dispositivo que va a permitir transformar o hacer un cambio de fase del fluido que está entrando. En este caso va a ser un gas, un vapor. Entonces, él va a tomar esa energía de ese horno que está aquí y va a llevar todo ese fluido que está entrando, lo va a llevar a una condición de vapor saturado. ¿Listo? De ahí va a salir entonces de la caldera vapor. Y va a entrar, adivinen dónde. A una turbina. A una turbina. Va a entrar a una turbina. ¿Listo? Excelente. Va a entrar a una turbina. Y esa turbina entonces de ahí va a salir ¿qué cosa? Ya le contaste la de esta mañana. Un trabajo. ¿Vale? Es decir, por aquí tenemos vapor. ¿Cierto? Llega acá la turbina. Se transforma. Produce calor. Produce trabajo. Y sale calor. Todavía en forma de vapor. Todavía en forma de vapor. Y adivina hacia dónde se va. Se va hacia otro dispositivo. Hacia un sumadero. Pero no tan rapidito. De aquí se va a otro dispositivo que se conoce con el nombre de condensador. Es decir, que todo este vapor que está aquí se va a condensar. Si va a condensarse, eso significa de que él va a salir como un vapor frío, ¿cierto? ¿Cómo va a salir ese vapor? Es una condensadora. Lo que acaba de decir Natalie, ¿no? Al sumidero. No, porque recuerde, ojo, recuerde de que todo este proceso funciona en un ciclo. O sea, de Y vapor va a pasar al líquido. de vapor va a pasar a líquido porque es un condensador. Entonces aquí tenemos líquido. Pero aparte de que hay una porción de este vapor que pasa por aquí y se va al líquido, hacia acá, ¿qué va a salir? Calor. Ahí sí va a salir calor. ¿Y se va a dirigir hacia dónde? Aquí va a salir un calor. ¿Y se va a dirigir hacia dónde? Hacia Ahora la sí, atmósfera. lo que dijo Natalie, hacia el sumidero. Profesor, Diga. algo parecido como los aires.
No Cuatro juegues. y errada. Digamos que tienes una mitad de verdad. Es que los aires, el proceso es diferente. Ya lo vamos a trabajar también. Y vamos al final, quiero presentarles la manera correcta en la que usted debe seleccionar un aire acondicionado en función de la carga y de las características del mismo. Dale. A veces nos tomamos muy de la mano el hecho de que no, es que entre más BTU es mejor. Y no necesariamente entre más BTU es mejor. Recordemos que tenemos que buscar una condición que se llama ¿cómo se llama? Se me fue la paloma. Un confort, ¿vale? Y más frío no significa confort. Al contrario, llega un momento en que fastidia. Muy bien. Entonces, este líquido o este fluido que ya viene en su fase líquida va a entrar acá a otro sistema. Este sistema que está aquí, ahí vamos a ponerle aquí 2, que está entrando una turbina. 3 va para un condensador, ¿cierto? Esto de aquí es 2. Esto de aquí es 3. Y este de aquí es 4. Y 4 es una bomba. Y recordemos que las bombas, al igual que los compresores, se hace ¿qué? Trabajo sobre ellos. ¿Listo? Entonces aquí está entrando trabajo. A través de un motor eléctrico puede ser. ¿Listo? Y entra ahí a la bomba. ¿Listo? Y por aquí entonces viene y entra ese fluido que viene líquido. Otra vez ¿a dónde? A la caldera. ¿Y la caldera qué va a comenzar a hacer? A calentarlo nuevamente y volverlo vapor. Y aquí tenemos un ciclo termodinámico de una central eléctrica de vapor. ¿Cómo la ven? Tenemos la fuente de alta temperatura. Aquí tenemos la fuente de baja temperatura. Y todo esto que está encerrado aquí se conoce como la máquina térmica. ¿Listo hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, comentarios, observaciones? ¿Estoy hablando solo? No, profe, no hay dudas. Ah, bueno. Ok, seguimos entonces. Muy bien. No, profe, no hay dudas. Bueno. Muy bien. Entonces, si quisiéramos conocer el trabajo neto de salida de ese sistema, entonces va a ser igual a ¿qué? El trabajo neto de salida del sistema va a ser igual al trabajo de salida menos el trabajo en la entrada, ¿vale? ¿Sí o no?
Pues parece bobo, pero ajá, yo les hubiese preguntado, ¿cuál es el trabajo neto? Mierda, profe, no sé. Como es un sistema cerrado, ¿qué pasa con la energía interna para los sistemas cerrados? Lo hablamos al comienzo en el primer corte. ¿Qué pasa con la energía interna de un sistema cerrado? Es 0. Es 0. Muy bien. La energía interna en un sistema cerrado es 0. Entonces eso significa que el trabajo neto de salida del sistema yo la puedo representar como el Q de entrada menos el Q de salida. ¿Vale? Profesor, pero ¿cómo así que por qué el Q de entrada menos el Q de salida? Porque recordemos que siempre va a haber una pérdida por salida. Va a ser menor. El Q de entrada siempre va a ser mayor. Bien. Entonces, de aquí vamos a llegar a determinar la eficiencia térmica de la máquina. ¿Que va a ser igual a qué? Que va a ser igual a la salida de trabajo neto sobre la entrada de calor total. ¿Por qué? Porque al final esto que tenemos aquí nos termina mostrando es qué tanto de ese trabajo, de esa cantidad de calor que ingresó, se volvió trabajo neto. ¿Vale? Eso termina siendo la eficiencia. ¿Qué tanto del trabajo de calor total que se suministró a la máquina térmica terminó convirtiéndose en trabajo neto? Por tanto, las eficiencias energéticas térmicas, las eficiencias térmicas se terminan dando en valores porcentuales. ¿Ven? Entre mayor sea el porcentaje, más eficiente termina convirtiéndose la máquina térmica. Eso significa de que una máquina térmica que no hace ningún trabajo, pues tiene como eficiencia 0. Hasta una máquina térmica que termina convirtiendo todo su trabajo neto, toda su entrada de calor total en trabajo neto, es una máquina térmica 100% eficiente. Las máquinas térmicas 100% eficientes se conocen como máquinas de movimiento perpetuo. ¿Vale? Normalmente los fenómenos de eficiencia térmica o las máquinas térmicas no alcanzan un 100%. Siempre van a existir unas pérdidas asociadas y que pues lamentablemente en ese caso no se puede hacer absolutamente nada. ¿Listo? Existen formas de reaprovechar ese calor. No dependen mucho de este curso de termodinámica, pero para aquellos que quieran consultar un poquito, se llaman sistemas de cogeneración y sistemas de trigeneración. ¿Vale? Es decir, ellos tienen un doble y hasta un triple aprovechamiento del calor y lo llevan a otras condiciones. ¿Vale? Es lo que normalmente se utiliza pues para aprovechar ese calor de salida. Porque recuerden que esto es calor a unas altas temperaturas.
Entonces esas altas temperaturas se pueden aprovechar para llevarlo hacia otros lados. ¿Vale? Ahora sí, con eso terminamos, muchachos, el día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentarios, observaciones, discusiones? Ninguna pregunta, profesor. Todo está bien, excelente, divino. Ay, no sé si fue sarcasmo, no lo sentí. Pero estuvo bueno, ¿eh? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Puedes No, señor. compartir? ¿No? Bueno, pues. Diana No, compartió. porque Qué pena. que la teoría estuvo fácil, ahora esperar los ejercicios. Eso es un veneno. No te preocupes por eso. Ah. Bueno, sí, porque es que al final vamos a terminar. Natalie, no le des ideas. No, es que él viene y nos explica y todo entendible y los diagramas y vienen los ejercicios y uno queda, mejor dicho. Ojo, porque Siempre, hija, siempre. pero es que, pero no expliqué mal. No, profe, nadie ha dicho eso, al Es contrario. que usted no está explica mal. entendible. Ustedes son los que Está creen que entienden y no perfectamente entienden. entendible. Bueno, entonces, sí, la parte de los ejercicios ahora cada vez se vuelven un poquitico más complejos, porque si lo analizamos, ojo, si solo analizamos la condición acá de este problema, aquí, para este sistema, mire que aquí tenemos vapor, pero no cualquier vapor. Tenemos vapor saturado. Aquí tenemos vapor. Aquí en el Sí. condensador, aquí en el condensador hay mezcla. Yo me imagino que todo eso vamos a estar trabajando con las tablas y cada... Ay, Bienvenido. Dios mío, ya me imagino. Bienvenidos a un análisis termodinámico Nada más mira cómo el otro se ríe. de una máquina térmica. Tiene la risa así como Gárgame, el de los pitufos. Cuando nosotros somos los pitufos. No he detenido la grabación, ¿eh? Anda. Bueno. Pero sí, se vuelven ejercicios bastante complejos. Requieren de una comprensión previa de toda la parte. Por eso es que, si se dan cuenta, yo me demoré bastante. No sé si han hablado con compañeros de otros cursos, pero yo me demoré bastante con ustedes en explicarle bien lo de las tablas termodinámicas, de hacer bastante ejercicio, de hablar de los cambios de la energía interna, que es una energía interna, que es el trabajo, que es el calor, cómo se ven, cómo se dan, porque es que acá de este lado, entonces es que comienza a formarse un arroz con mango bien bacano. Y si usted no tiene claro conceptualmente esas cosas, cuando pasas para acá y no tienes ni idea, pues bueno, y ahí sí no se va a poder hacer de a mucho. Listo, entonces se vuelve bastante complejo. Vamos también a terminar por analizar un poquitico cómo se trabajan los aires acondicionados, como les comenté anteriormente, y la manera de seleccionarlos adecuadamente, para que cuando vayan a comprarlo no vayan a dejar que el vendedor les vaya a vender cualquier cosa. ¿Listo? Ustedes tengan propiedad de decirle, ese aire no me sirve porque las condiciones de mi casa son esto, esto y esto. Y yo voy a terminar gastando más energía que lo que usted me está ofreciendo ahí. Muy bien. Bien, muchachos, con eso terminamos la clase del día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Ya podemos detener aquí.